¿Sabes con exactitud dónde guardas tu dinero en este momento? No me refiero a en el banco o en la billetera. Hablo del lugar real, el cajón donde cae todo lo que no quieres ver, el bolsillo que ya está roto, la lata vieja que huele a humedad, el sobre arrugado que guardas por si acaso. Porque a veces la pobreza no comienza por falta de esfuerzo, sino por falta de honra. La prosperidad no depende solo de cuánto ganas, sino de cómo tratas, cómo respetas y cómo alojas tu dinero. Como si el dinero fuera algo más que papel, como si fuera energía, memoria, conciencia, como si respondiera, silenciosamente, al lugar que tú mismo le das en tu vida. Robert no sabía nada de eso. Robert era carpintero, de esos hombres con manos firmes, dedos marcados por el trabajo, uñas oscuras de madera y pegamento, de los que saben enderezar lo torcido, reparar lo que otros tiran, construir muebles que sobreviven generaciones. Su jornada empezaba a las 6 de la mañana y terminaba cuando la luz ya no alcanzaba para ver las vetas de la tabla. Pero el fin de mes siempre lo encontraba igual, con la garganta apretada, con la frente caliente, con ese nudo en el estómago que aparece cuando el cuerpo ya entendió antes que la mente que no va a alcanzar. Aquella mañana era el último día del mes, y las facturas no eran números, eran lobos. Robert se sentó en su pequeña cocina, con el silencio duro de una casa donde las preocupaciones son más pesadas que los muebles. Sacó su ahorro del lugar donde lo guardaba. No era una caja, ni un sobre, ni un espacio digno. Era una lata de café, oxidada, manchada, con residuos pegados adentro. Una lata como sacada del fondo de la basura, pero puesta sobre la mesa como si eso fuera normal. Robert la abrió y empezó a contar billetes arrugados, doblados sin cuidado, sudados, cansados, como él. 3, 100, 200, $300. Eso era todo. 2 semanas de trabajo. El alquiler costaba 500, la comida 200, y su hija necesitaba uniformes nuevos para la escuela. Robert dejó caer el dinero dentro de la lata como quien deja caer piedras dentro de un pozo y espera que el sonido cambie el destino. Pero el sonido fue el mismo, seco, hueco, final. Cerró los ojos y sintió esa vergüenza que nadie confiesa, la vergüenza de ser un hombre que trabaja como bestia y aún así se siente fracasado. La culpa que no viene de un pecado, sino de una sensación. He dado todo y no he construido nada. 45 años de lucha, y no tenía casa propia, no tenía ahorros, no tenía seguridad. El futuro era una puerta cerrada, el presente, un cuarto estrecho. Y esa lata era un espejo que no perdona, porque por primera vez Robert lo vio claro. No era solo dinero arrugado dentro de metal oxidado, era un símbolo. Así estaba tratando su vida financiera, con descuido, con prisa, con desesperación, como si el dinero no fuera algo que se honra, sino algo que se sobrevive. Como si lo poco que tenía fuera indigno de respeto, y en ese instante nació una pregunta que le quemó por dentro. ¿Este es el legado que le voy a dejar a mi hija? Un golpe suave en la puerta lo interrumpió. Robert se levantó lento, como quien se levanta con el peso del mundo en la espalda. Abrió. Era la señora Schwartz, su vecina del tercer piso. Un enigma. Había llegado al edificio 15 años atrás, viuda, sin un centavo, vendiendo bagels en una esquina. Y hoy era dueña de 3 propiedades comerciales, caminaba con una calma extraña y respiraba como alguien que no vive perseguida por el miedo. No era solo rica, era tranquila. Y esa tranquilidad a Robert le dolía más que la riqueza, porque Robert conocía gente con dinero y sin paz. Pero ella tenía algo distinto, una estabilidad que no se compraba, una seguridad que parecía venir de una ley secreta del universo. Ella sonrió, levantó una cesta y dijo con suavidad: «Buenos días, Robert. Traje café fresco y pan dulce. ¿Puedo pasar?» Robert intentó sonreír. Apartó cosas de la mesa con rapidez, como si pudiera esconder su realidad en segundos. Pero la lata estaba ahí, imposible de ignorar. La señora. Schwartz entró con paso tranquilo. No miró las paredes, no miró el suelo. Miró directo a la mesa. Y sus ojos se posaron en la lata. No dijo nada al principio, solo la miró. Luego miró a Robert y volvió a mirar la lata. En ese silencio, Robert sintió algo incómodo.
como si la anciana no estuviera viendo un objeto, sino una historia completa. Sus errores, su miedo, su pensamiento de escasez, su manera de vivir a la defensiva. La señora Schwartz dejó la cesta con cuidado. Sirvió el café con movimientos lentos, deliberados, casi ceremoniales, como si cada gesto tuviera intención. Robert, en cambio, era prisa. Siempre era prisa, hasta para sufrir. Ella levantó la mirada. Robert, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Robert tragó saliva y asintió. ¿Por qué guardas tu dinero como si fuera basura? La frase lo golpeó. Robert miró la lata, confundido, ofendido y avergonzado al mismo tiempo. No es basura, señora Schwartz. Es mi dinero. Lo que queda. La anciana no discutió. No lo humilló. Solo habló con una calma que parecía venir de muy lejos. Exactamente. Ahí está tu problema. Tratas tu dinero como sobras, como algo que solo sirve para gastarse rápido. ¿Cómo esperas que el dinero te respete si tú no lo respetas primero? Robert sintió un movimiento en el pecho, como una puerta vieja que intenta abrirse después de años cerrada. Nadie le había dicho algo así. Nadie había sugerido que la relación con el dinero fuera una vía de doble sentido. La señora Schwartz se inclinó un poco hacia él, y su voz bajó como cuando alguien comparte un secreto. En la Cábala existe una palabra, Shefa, el flujo divino de la abundancia. El universo no es tacaño, Robert. La abundancia existe, pero el Shefa no entra en recipientes sucios, rotos o irrespetados. Robert frunció el ceño. Recipientes. Miró la lata oxidada y por primera vez entendió que tal vez el recipiente no era solo un objeto, sino una forma de vivir. La anciana tocó suavemente la lata con 2 dedos, como quien toca una herida. Has estado pidiendo prosperidad mientras sostienes tu dinero en un lugar que declara lo contrario. El aire de la cocina cambió, no por magia, sino por conciencia. Robert sintió que el problema no era solo el cansancio, ni el trabajo, ni la mala suerte, sino algo más íntimo, una manera de tratar lo poco que tenía, como si lo poco mereciera desprecio. La señora Schwartz tomó su taza, dio un pequeño sorbo y dijo, «Si quieres que tu vida financiera cambie, primero tienes que aprender dónde vive el dinero cuando lo honras». Robert levantó la mirada, y en sus ojos apareció algo que hacía tiempo no aparecía. Atención, hambre de entender, esperanza mezclada con miedo. La señora Schwartz apoyó la taza con suavidad. Y entonces, como si estuviera a punto de abrir una puerta que Robert jamás había visto, pronunció las palabras que lo dejaron inmóvil. Existen 7 lugares sagrados, donde el dinero no solo se guarda, donde el dinero crece. Robert respiró hondo. La lata oxidada seguía ahí, abierta, con billetes arrugados dentro. Pero ya no era solo una lata. Era el punto exacto donde empezaba a romperse una vida y a formarse otra. Robert se inclinó hacia adelante, como si su cuerpo quisiera acercarse antes de que su mente pudiera dudar. «¿7 lugares?» susurró. ¿Como un banco? La señora Schwartz sonrió con ternura, como quien escucha una pregunta honesta pero incompleta. Los bancos almacenan dinero, Robert, pero hay lugares donde el dinero se siente vivo. Lugares que cambian tu relación con él. Y cuando tu relación cambia, el flujo cambia. Robert tragó saliva. Sus dedos seguían cerca de la lata, como si aún temiera que ese dinero desapareciera si lo soltaba. «Yo trabajo muchísimo», dijo con una mezcla de rabia y cansancio. «Y aún así, se va, se escurre. Me esfuerzo, me reviento, y siempre me falta». La anciana lo miró sin juicio. «Tu problema no es el trabajo duro», respondió. «Tu problema es que estás viviendo con un recipiente interior roto. Y lo que está roto no es tu habilidad, es tu conciencia de abundancia». Robert frunció el ceño. «¿Conciencia?». Ella asintió lentamente. «El dinero no solo es papel. El dinero es tiempo, es energía. Son horas de tu vida convertidas en algo tangible. Y dime, ¿cómo estás tratando esas horas? ¿Con honra o con desesperación?». Robert bajó la mirada. La señora Schwartz se levantó con calma y abrió su bolso. No sacó monedas ni llaves. Sacó algo pequeño, sencillo pero hermoso, una cajita de madera. Cuando la colocó sobre la mesa, Robert sintió un aroma cálido,
dulce, como bosque limpio, cedro, madera viva. Este fue mi primer cambio, dijo ella. El primer paso que mi abuela me enseñó cuando yo también estaba en ruinas. Robert tocó la caja con la punta de los dedos, como si temiera profanarla. ¿Eso es para guardar dinero? No solo para guardarlo, para recibirlo, para decirle, aquí tienes un hogar digno, aquí creces. La señora Schwartz abrió la caja. Dentro había billetes lisos, doblados con cuidado. No parecían cansados, no parecían maltratados, parecían respetados. Y junto a los billetes, 3 cosas: una rama de canela, una hoja seca de laurel y un pequeño cristal transparente. Robert levantó la mirada, desconcertado. Ella señaló cada elemento con serenidad. La madera es noble, proviene de los árboles, símbolo de crecimiento y vida. La canela trae dulzura y atracción de bendiciones. El laurel representa victoria y éxito, y el cristal amplifica la intención. Robert quiso reír, pero no pudo, porque algo dentro de él, algo viejo, algo olvidado, entendió. No era magia, era postura. Era un mensaje silencioso que se repite todos los días. Esto me importa. La anciana le acercó la canela. Huele. Robert inhaló y el aroma le llenó el pecho como una casa encendida en invierno. Huele a hogar, admitió. Exactamente, dijo ella. Así debe sentirse el dinero, como calidez, como seguridad, no como miedo, no como persecución. Robert miró su lata oxidada y sintió una punzada de vergüenza, pero ya no era una vergüenza que aplasta, era una vergüenza que despierta. Mi caja no siempre fue así, confesó la señora Schwartz. La primera fue una caja de zapatos forrada con tela roja. No importa el precio, importa la intención. El dinero no necesita lujo, necesita dignidad. Robert apoyó los codos sobre la mesa. ¿Y eso hace que llegue más dinero? La anciana cerró la caja con un gesto suave, como quien cubre a un niño para que duerma. Hace que tú seas una persona que puede sostenerlo, porque antes de multiplicar, hay que aprender a honrar. Robert sintió que algo dentro de él se ablandaba. La señora Schwartz lo miró fijo. Escúchame bien, Robert. El Shefa es un flujo. No se fuerza, no se persigue, se recibe. Pero tú no puedes recibir con manos temblorosas y recipiente sucio. Primero se limpia, primero se honra. La cocina estaba en silencio, excepto por el reloj y el leve crujido de la madera cuando Robert apoyó la mano sobre la caja. Ese es el primer lugar sagrado, dijo ella, la caja de madera aromática con intención. Robert respiró profundo, como si ese solo nombre ya le cambiara el corazón. ¿Y el segundo?, preguntó sin darse cuenta, con hambre de respuesta, con esa urgencia nueva que no es ansiedad, sino esperanza. La señora Schwartz volvió a abrir su bolso, pero esta vez no sacó madera. Sacó un libro viejo, gastado, lleno de marcas y notas en los márgenes. Un libro que parecía haber sido tocado por manos fieles durante años. Lo colocó sobre la mesa, delante de Robert, y dijo, con una voz más baja, más íntima: el segundo lugar sagrado no está en una caja. Está en un lugar donde el dinero aprende a pensar. Robert miró el libro como quien mira una puerta desconocida, y sin saber por qué, recordó de golpe el libro de oraciones de su madre, guardado en un cajón, como si la fe y la memoria también hubieran sido empujadas al olvido. La señora Schwartz abrió el libro con cuidado, y entre sus páginas apareció un billete doblado. Robert se quedó inmóvil, sintiendo que ese gesto sencillo estaba a punto de enseñarle algo mucho más grande que guardar dinero, algo que tenía que ver con sabiduría, con suficiencia, con el tipo de vida que por fin podía empezar a construir. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, pero dentro de la cocina el aire parecía distinto, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para escuchar. La señora Schwartz pasó la yema de los dedos por el lomo del libro. Este es el segundo lugar sagrado, dijo, dentro de un libro de sabiduría. Robert ladeó la cabeza. ¿Un libro para guardar dinero? Para guardar dinero y para guardar dirección, respondió ella, porque el dinero sin dirección es como agua en una mano abierta, se escapa sin culpa. Abrió el libro con delicadeza, como quien abre un santuario. Las páginas estaban gastadas, con bordes suaves por el uso.
Había anotaciones antiguas en los márgenes, líneas subrayadas, pequeñas marcas que revelaban años de estudio. Entre 2 páginas descansaba un billete doblado con precisión. Robert se acercó más, casi sin respirar. ¿Por qué aquí? La anciana lo miró con paciencia. Porque la sabiduría no es solo conocimiento, es energía, y todo lo que está cerca la absorbe. Robert frunció el ceño, intentando entender. ¿Absorbe? Sí. La señora Schwartz tocó el billete con el dedo. El dinero colocado entre basura absorbe conciencia de basura. El dinero guardado en un lugar sagrado absorbe conciencia de suficiencia, de orden, de bendición, de respeto. Robert sintió un escalofrío, no por miedo, por reconocimiento. Su lata oxidada ya no era solo un objeto, era una declaración silenciosa repetida cada día. Esto no importa, esto es lo último, esto es lo que sobra. La señora. Schwartz giró el libro ligeramente para que Robert pudiera ver la página donde estaba el billete. Mira lo que tengo abierto aquí. Robert leyó el encabezado, Proverbios. Y ella dijo en voz baja, como si lo estuviera recordando para sí misma. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, y nada de lo que deseas se compara con ella. Robert tragó saliva. Pero, ¿qué tiene que ver eso con pagar el alquiler? La anciana sonrió, no con burla, con compasión. Tiene que ver con tu mente, Robert, con tu estado interior. Cuando tu mente vive en carencia, tu dinero se comporta como carencia. Cuando tu mente vive en suficiencia, tu dinero aprende a quedarse, a organizarse, a crecer. Robert miró el billete otra vez. ¿Y qué página eliges? La señora. Schwartz lo cerró un momento, como si pensara. Yo guardo un billete donde mi corazón necesita recordarse la verdad. Hay un verso que repito desde hace años. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es una frase bonita, es una postura. Es salir del pánico. Robert sintió un golpe en el pecho. Su madre, el libro de oraciones. Mi madre, dijo sin querer. Ella me dejó su libro cuando murió. Está en un cajón. La señora Schwartz lo miró con firmeza suave, como una orden envuelta en ternura. Sácalo. No lo guardes como si fuera un objeto viejo. Es un altar. Coloca allí tu primer billete, no por superstición, sino por respeto. Robert bajó la mirada. Algo dentro de él se quebró un poco, como una madera seca que por fin deja pasar el agua. Yo lo guardé porque me dolía verla en esas páginas. Me dolía recordarla. La anciana asintió. A veces guardamos la bendición en un cajón por miedo al dolor. Pero la bendición no fue hecha para esconderse, fue hecha para sostenerte. Robert se quedó quieto y por un instante escuchó el sonido invisible de su propia vida. Años de prisa, de preocupación, de cuentas, de no alcanza, de silencio, de vergüenza. Robert, dijo ella, el Shefa es un flujo, y los flujos se abren con intención. ¿Sabes qué es intención? Es decidir, es ordenar, es dar un lugar, es honrar. Robert respiró hondo. Entonces, ¿caja de madera? ¿Libro de sabiduría? Sí, respondió ella. Uno le da hogar al dinero, el otro le da mente. La señora Schwartz devolvió el billete a su lugar y cerró el libro con calma. Luego lo sostuvo un segundo entre sus manos como si fuera un corazón. Hay una antigua enseñanza, continuó. Si no hay harina, no hay Torá. Y si no hay Torá, no hay harina. Material y espiritual están entrelazados. Uno sostiene al otro cuando se vive con equilibrio. Robert levantó la vista. ¿Y por qué nadie nos enseña esto? Ella suspiró. Porque muchos creen que la riqueza es solo material y otros creen que la espiritualidad no debe tocar el dinero. Pero la verdad es que tu dinero es parte de tu vida y tu vida debe ser vivida con conciencia. La señora Schwartz volvió a mirar la lata oxidada sobre la mesa. Robert sintió el impulso de esconderla, de tirarla, de desaparecerla. Pero no. Esta vez la vio como un punto de partida. ¿Cuál es el tercer lugar? Preguntó con una urgencia nueva. La anciana no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la pared donde colgaba el pequeño espejo de la cocina. Era un espejo viejo, con manchas de agua seca, polvo acumulado, marcas opacas por el abandono. La señora Schwartz lo miró como quien mira una verdad incómoda. Robert,
Ven. Él se acercó. Ella señaló el espejo. ¿Lo ves? Robert asintió. Está sucio. La anciana giró la cabeza hacia él lentamente. No solo está sucio, está diciendo algo. Está reflejando exactamente cómo te has mirado a ti mismo durante años. Robert sintió un escalofrío. La señora Schwartz abrió su bolso una vez más y sacó un paño limpio. Lo levantó frente al espejo como si fuera una herramienta sagrada. El tercer lugar sagrado, dijo con voz baja, es ante un espejo limpio. Robert miró su reflejo opaco, ojos cansados, hombros caídos, rostro de quien trabaja y no recibe. Y por primera vez se preguntó, con una mezcla de temor y esperanza, si el espejo puede reflejar, ¿también puede multiplicar? La señora Schwartz acercó el paño al espejo sin prisa, como si estuviera a punto de hacer algo más que limpiar vidrio. Robert observó en silencio. No era un gesto doméstico, era un acto simbólico, casi una ceremonia. El paño avanzó en círculos lentos. Primero salió una nube de polvo. Luego, las manchas opacas comenzaron a ceder. El espejo, poco a poco, devolvió luz. Y con la luz, devolvió verdad. Robert se vio más nítido. Se vio de verdad. La señora Schwartz bajó el paño y habló sin apartar los ojos del reflejo. El espejo duplica la imagen, es una ley física y también una ley espiritual. Lo que se refleja se multiplica, pero solo si hay claridad. Robert tragó saliva. ¿Y qué tiene que ver mi dinero con mi espejo? La anciana se giró lentamente hacia él. Todo, porque tu dinero no está separado de ti. Tu dinero sigue tu mirada, sigue tu energía, sigue tu relación contigo mismo. Robert miró el espejo ahora limpio. Era otro objeto, el mismo lugar, pero diferente, como si la claridad recién nacida lo obligara a reconocer lo que llevaba años evitando. La señora. Schwartz volvió a hablar con la precisión de quien sabe lo que hace. Cuando pongas tu caja de dinero o tu billetera frente a un espejo impecable, la abundancia se refleja, y donde hay reflejo, hay duplicación. Robert abrió un poco la boca, pero no salió nada. La anciana levantó un dedo, seria. Pero escucha bien, el espejo debe estar perfecto. Un espejo sucio refleja confusión. Un espejo roto refleja rotura. Un espejo manchado refleja imperfección. Tu prosperidad no puede crecer sobre un reflejo distorsionado. Robert sintió un golpe de realidad. Todo en su casa estaba más o menos. Todo era cuando tenga tiempo. Todo era después. Incluso él mismo. La señora Schwartz apoyó el paño sobre la mesa y su voz se volvió íntima, como un secreto dicho al oído. Y hay un segundo paso. Cada mañana mírate en ese espejo limpio y declara: merezco abundancia, atraigo prosperidad, mi dinero se multiplica. Robert frunció el ceño, incómodo. ¿Decirlo en voz alta? Sí, respondió ella, porque tu voz tiene peso. Tu voz organiza tu mente, y tu mente organiza tu vida. Has repetido durante años frases invisibles como «no puedo», «siempre me falta», «no es para mí», solo que las repetías en silencio, y el silencio también programa. Robert bajó la vista. Su mente estaba llena de derrotas repetidas. La señora Schwartz volvió a mirarlo al espejo, como si viera algo más allá del vidrio. En la enseñanza cabalística hay dos tipos de espejo, el luminoso y el no luminoso. El luminoso da claridad, el otro distorsiona. Tú has vivido mirando un espejo opaco durante demasiado tiempo. Robert sintió que algo dentro de él se resistía, como un músculo que duele cuando por fin se estira. Entonces, caja digna, libro de sabiduría, espejo limpio. La señora Schwartz asintió. Hogar, mente, reflejo. Robert miró su lata oxidada, luego el espejo limpio, luego la caja de madera, luego el libro. Por primera vez en años, su cocina parecía un lugar donde algo podía ordenarse. Pero la anciana aún no había terminado. Caminó de regreso a la mesa, abrió su bolso y sacó algo que brilló de inmediato, incluso antes de verlo bien. Un sobre rojo, rojo vivo, intenso, como sangre, como fuego.
como vida, sellado con cera dorada. Robert abrió los ojos. ¿Qué es eso? La señora Schwartz lo sostuvo a la altura del pecho como si fuera una llave. El cuarto lugar sagrado, dijo, es el sobre rojo sellado con intención. Robert lo miró como si fuera extraño, casi imposible de tomar en serio, y aún así no podía apartar la vista. ¿Por qué rojo? Ella apoyó el sobre en la mesa y lo alisó con la palma, con cuidado. El rojo ha sido, por siglos, un color de buena fortuna y prosperidad en rutas antiguas de comercio. Representa vitalidad, fuerza vital. No es el color lo que hace la diferencia, es lo que tú asocias con él. El rojo grita, esto importa. Robert tragó saliva. La señora Schwartz sacó una pluma. No preguntó, no dudó. Escribió sobre el sobre con letras claras, seguras, como si estuviera escribiendo una verdad ya existente. Este dinero se multiplica por 7. Este dinero vuelve a mí con bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Robert sintió un estremecimiento. ¿Por 7? La anciana levantó la mirada, firme. El 7 es sagrado. 7 días de creación, 7 brazos de la menorá, 7 ciclos, 7 culminaciones. Es la totalidad. Es decirle al Creador, así como completaste el mundo, completa mi prosperidad. Robert se quedó inmóvil, mirando esa frase escrita, como si fuera la primera vez que veía una declaración de abundancia que no sonara a mentira. Ella golpeó suavemente el sobre con los nudillos. Esto no se guarda en cualquier lugar. Esto se eleva. Nunca se pone en el suelo. El dinero debe ser elevado, porque elevas lo que honras. Robert asintió muy lento, como quien entiende aunque todavía no lo sabe explicar. La señora Schwartz levantó el sobre rojo, lo acercó un poco más a Robert y dijo, esto funciona por una razón. Te obliga a elegir una intención y sellarla. Te obliga a confiar. Y cuando confías, el Shefa encuentra por dónde entrar. Robert miró el sobre, miró el espejo limpio, miró la caja, y por primera vez su mente no estaba pensando en lo que falta, estaba pensando en lo que puedo ordenar. La señora Schwartz volvió a guardar la pluma y respiró suave. «Ahora dime, Robert», preguntó, «¿qué sucede cuando elevas algo con gratitud?» Robert dudó. «¿Se abre?» Ella sonrió. «Exacto. Hay una palabra para eso. Hakarat Hatov. Reconocer el bien. Cuando reconoces, abres puertas». Robert miró sus manos, manos de carpintero, manos cansadas, y sintió algo extraño, como si esas manos pudieran sostener otra vida, si aprendían a sostener el dinero con honra. La señora Schwartz se sentó de nuevo y dijo, como quien prepara el siguiente paso sin apresurarlo, «Ya tienes hogar, mente, reflejo y elevación. Falta algo esencial, algo que conecte tu dinero con la tierra misma». Robert frunció el ceño. ¿Con la tierra? La anciana abrió el bolso otra vez, y el sonido que salió no fue de papel ni de metal. Fue un golpe suave, opaco, como barro cocido. La señora Schwartz colocó sobre la mesa un pequeño recipiente de arcilla. No era perfecto. Tenía marcas de manos, pequeñas irregularidades, como si la pieza conservara la memoria de quien la moldeó. Robert lo miró con extrañeza. ¿Una alcancía? Ella asintió. El quinto lugar sagrado es un recipiente de arcilla o cerámica. Robert lo levantó con cuidado. La arcilla tenía peso real, un peso distinto al metal frío de la lata oxidada. Era un peso que se sentía honesto. ¿Y por qué arcilla? La anciana lo miró como si la respuesta fuera antigua, pero simple. Porque la arcilla viene de la tierra, y la tierra es madre de la abundancia. Todo lo que crece, crece desde la tierra. Todo lo que florece, florece desde la base. Robert pasó el pulgar por la superficie. Era áspera y cálida. «Mis abuelos tenían una alcancía», murmuró, «de barro. La rompían cuando se llenaba». La señora Schwartz negó despacio, como quien corrige sin humillar. «No la rompas. La ruptura simboliza destrucción. El crecimiento no se rompe, se abre con respeto. Haz un tapón en la base. Extrae sin violencia. Lo que se honra, se multiplica». Robert se quedó callado. La anciana acercó la alcancía hacia él.
Cuando pones una moneda aquí, estás diciendo, esto importa, aunque sea pequeño. Y eso, Robert, es un lenguaje que el universo entiende. Robert frunció el ceño. Pero son monedas, ¿de verdad importa? La señora Schwartz sonrió, suave. La abundancia se entrena, y se entrena con lo pequeño, porque quien desprecia lo pequeño, rompe el canal de lo grande. Robert bajó la mirada. Pensó en todas las veces que una moneda en el bolsillo le pareció insignificante. Pensó en billetes arrugados, en cambios perdidos, en no vale la pena guardarlo. Ella se inclinó hacia él. Hay un principio. Cuando llega algo inesperado, aunque sea mínimo, se honra como un regalo del cielo. Lo encontrado, lo extra, lo que no esperabas, eso no se tira, eso se reconoce. Robert respiró hondo. La señora Schwartz golpeó la arcilla con los nudillos, con cariño. Yo pongo aquí toda moneda que encuentro en la calle, todo billete extra, cada pequeña ganancia. Y le hablo. Robert la miró, sorprendido. ¿Le habla? Sí, dijo ella sin vergüenza. Crece, crece, multiplícate. No porque el barro tenga oídos, sino porque mis palabras tienen intención. Y mi intención educa mi mente, y mi mente sostiene el Shefa. Robert sintió que una parte de él quería reírse, pero otra parte, la parte que estaba cansada de sufrir, reconocía algo poderoso, la dignidad de tratar lo mínimo como sagrado. La anciana dejó la alcancía en la mesa y señaló con la mirada la lata oxidada. ¿Ves? Tu dinero ha vivido en metal viejo, con olor a abandono. Hoy, por primera vez, lo estás mirando como algo que merece un lugar vivo. Robert se quedó quieto. La cocina estaba cambiando. O quizá no era la cocina. Quizá era él. La señora Schwartz tomó el sobre rojo y lo colocó aparte. Luego puso el libro a un lado. Después la caja de madera. Luego señaló el espejo, que aún brillaba con la limpieza reciente. Cada uno de estos lugares está haciendo lo mismo, dijo. Está entrenando tu conciencia para que deje de vivir en escasez. Robert asintió lentamente. Siento como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. ¿Lo estás? Respondió ella. Estás aprendiendo el idioma del respeto. La anciana se quedó en silencio un instante, como si escuchara algo por dentro, y luego dijo, todavía falta un lugar, uno que muchos olvidan porque creen que no tiene nada que ver con dinero, pero tiene que ver con tu hogar, con tu dignidad, con lo que tú consideras lo mejor. Robert frunció el ceño. ¿Cuál? La señora Schwartz se levantó y caminó hacia el pequeño pasillo que llevaba a la habitación. Robert la siguió con cierta incertidumbre. Ella se detuvo frente a una cómoda vieja, de esas que guardan ropa, recuerdos y también secretos. Se giró hacia Robert. «Dime la verdad», preguntó. «¿Tienes un cajón con ropa limpia y bien doblada?» Robert se quedó quieto. Sí, pero no siempre está ordenado. La señora Schwartz asintió, como si ya lo supiera. El sexto lugar sagrado es un cajón con ropa limpia y perfumada. Robert la miró sin entender. ¿Dinero en la ropa? No en cualquier ropa, respondió ella. En la ropa que amas, en la ropa que te hace sentir digno, en lo mejor que tienes. Porque el dinero aprende dónde pertenece según dónde tú lo colocas. Robert sintió una punzada. Recordó sus camisas viejas, sus calcetines rotos, su ropa de trabajo mezclada con todo. Recordó cómo, muchas veces, metía billetes en bolsillos sucios y luego olvidaba dónde estaban. La señora Schwartz abrió el cajón con cuidado. Dentro había ropa doblada, a medias. Algunas prendas limpias, otras mezcladas sin orden. Robert sintió vergüenza, pero la anciana no lo juzgó. Solo dijo, orden, limpieza, dignidad. Eso también es prosperidad. Robert respiró hondo, como si lo que estaba escuchando le doliera porque era verdad. La señora Schwartz cerró el cajón lentamente y lo miró con seriedad amable. ¿Te das cuenta, Robert? Hasta ahora hemos hablado de dónde guardar el dinero, pero en realidad estamos hablando de algo más profundo. ¿Dónde guardas tu valor? Robert se quedó en silencio, y en ese silencio, por primera vez, se vio a sí mismo como alguien que podría cambiar. La señora Schwartz volvió a la cocina, se sentó otra vez, miró los objetos sobre la mesa como quien revisa herramientas antes de construir.
Ya casi llegamos al final de los lugares, dijo. Falta el sexto y el séptimo es el más poderoso. Robert sintió el corazón apretarse. ¿Más poderoso que todo esto? La anciana lo miró directo. Sí, Robert, porque el último no es un lugar fijo, no es una caja, no es un libro, no es un espejo, no es un sobre, no es barro, no es un cajón. La señora Schwartz levantó la mirada hacia las manos de Robert, y Robert, sin entender por qué, las miró también. Manos gastadas, manos fuertes, manos cerradas por años de miedo. La anciana habló despacio, como si cada palabra tuviera que entrar por el lugar exacto. El séptimo lugar sagrado está en lo que haces con tu mano cuando decides dejar de vivir defendiendo y empiezas a vivir confiando. Robert miró sus manos como si fueran ajenas. Durante años esas manos habían construido puertas, mesas, sillas, camas, pero también habían construido otra cosa, un puño que se cerraba por miedo, un puño que apretaba monedas como si el mundo entero fuera a quitárselas. La señora Schwartz apoyó su propia mano sobre la mesa, abierta, tranquila, sin tensión. Parecía una mano que no vivía a la defensiva. Antes de llegar al séptimo, dijo, terminemos el sexto, porque el sexto te enseña una verdad que muchos no quieren aceptar. El dinero se comporta según el lugar que tú le asignas en tu dignidad. Robert asintió, todavía procesando. La anciana se levantó y fue hasta el cajón que habían visto. Lo abrió otra vez, pero ahora con una intención distinta. Como si ese cajón no fuera ropa, sino un pequeño altar doméstico. Sacó una camisa que Robert reconoció de inmediato. Era su mejor camisa, la que usaba en fechas importantes, la que lo hacía sentir presentable, la que se ponía cuando quería verse como un hombre que no estaba derrotado. La señora Schwartz la dobló de nuevo con cuidado, mejor que como Robert lo hacía. Luego sacó de su bolso un pequeño saquito aromático, lavanda. El olor llenó el aire suavemente, como una calma que no hace ruido. «Escucha bien», dijo. «El sexto lugar sagrado es un cajón con ropa limpia, doblada y perfumada. Aquí el dinero descansa entre lo mejor, no entre lo olvidado, no entre lo sucio, no entre lo roto». Robert se quedó mirando la camisa. «¿Y qué hago? ¿Pongo un billete ahí?» Un billete doblado con respeto, no arrugado, no como quien esconde, como quien honra. Robert sintió una punzada extraña. «Yo siempre meto los billetes en el bolsillo y ya. A veces hasta se me pierden». La señora Schwartz lo miró con una firmeza suave. «Porque en el fondo crees que el dinero se va a ir igual. Y cuando lo tratas así, el dinero se va. No por magia, Robert, por patrón, por descuido, por falta de intención». Robert apretó la mandíbula. La anciana colocó la camisa doblada dentro del cajón, puso el saquito de lavanda a un lado y cerró lentamente. «Hay una idea en nuestra tradición», continuó. «Hidur mitzvah, embellecer lo sagrado. No hacemos las cosas solo por cumplirlas, las hacemos hermosas, porque lo hermoso honra. Y tu dinero, Robert, representa tu fuerza vital, tus horas, tu vida. Merece belleza». Volvieron a la mesa. La señora Schwartz acomodó con calma lo que ya tenían: la caja de madera, el libro, el sobre rojo, la alcancía de arcilla. Robert los miró como herramientas de una construcción interior. «Entonces ya van 6», dijo él, como enumerando para no perderse. «Caja de madera, libro, espejo, sobre rojo, arcilla, cajón limpio». Ella asintió. «Y cada uno te enseña lo mismo desde un ángulo distinto. Respeto, orden, intención, claridad, gratitud, dignidad». Robert respiró hondo. «Y ahora sí, el séptimo». La señora Schwartz no lo dijo rápido. No lo dijo como quien vende un secreto. Lo dijo como quien entrega una llave que pesa. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la luz del sol como si la luz misma tuviera respuesta. «El séptimo lugar sagrado», dijo por fin, «es el más poderoso porque no es un lugar donde el dinero se queda. Es un lugar donde el dinero se mueve». Robert frunció el ceño. «¿Se mueve?» La anciana giró la cabeza hacia él. «Sí, Robert,
Porque el dinero estancado se pudre. El dinero que fluye, vuelve. Robert sintió un escalofrío, como si algo en su interior ya supiera esa verdad, pero nunca la hubiera querido aceptar. La señora Schwartz levantó su mano abierta a la altura del pecho. El séptimo lugar sagrado es la mano abierta que da. Robert se quedó quieto. ¿Dar? Repitió. ¿Pero cómo voy a dar si apenas tengo? La anciana caminó hacia él, sin prisa, con esa calma que parecía venir de siglos. Justamente por eso, porque has vivido 45 años cerrando tu mano por miedo, y una mano cerrada no puede recibir. Robert sintió que esas palabras le pegaban en un lugar profundo. No era una idea bonita, era una verdad incómoda. Ella se sentó frente a él y su voz se volvió aún más íntima. Hay una palabra, tzedaká. No es caridad, es justicia, es rectitud. Es entender que todo lo que tienes no es tuyo para siempre. Te fue prestado. Eres un canal, no un contenedor. Robert bajó la mirada, temblando un poco. Yo siempre sentí que si daba, me quedaba sin nada. La señora Schwartz asintió. Porque creías que el universo es tacaño, pero el Shefa es abundancia derramándose, y tú decides si eres recipiente abierto o presa cerrada. Robert apretó los labios. La anciana continuó. Y hay otra palabra, maaser, dar el 10%, no como castigo, no como obligación, como una forma de mantener el flujo abierto. Cuando das, tu mente deja de gritar escasez, empieza a decir, tengo suficiente para compartir. Robert sintió que su pecho se apretaba. Pero, ¿y si no vuelve? La señora Schwartz lo miró con una mezcla de compasión y certeza. No se trata de dar para que vuelva, se trata de dar para permanecer abierto, para vivir en la postura correcta. Robert respiró hondo y por primera vez comprendió que su vida entera había sido una postura. Hombros tensos, mandíbula apretada, mano cerrada, miedo constante. La anciana apoyó su mano sobre la de Robert. Él sintió el calor de esa mano vieja, firme, humana. ¿Sabes qué abre las puertas de verdad?, preguntó ella. Robert negó despacio. La señora Schwartz sonrió apenas. Hakarat Hatov, gratitud, reconocer el bien. Cuando agradeces, tu conciencia se abre. Cuando das con gratitud, el Shefa encuentra entrada. Robert sintió un nudo en la garganta. No sabía cuándo había sido la última vez que agradeció sin ansiedad. Cuándo había tenido paz al pagar algo. Cuándo había podido compartir sin sentir que se estaba muriendo por dentro. La señora Schwartz se quedó en silencio un momento, dejando que las palabras hicieran su trabajo. Luego dijo algo que lo dejó sin aire. Robert, tú no has estado peleando contra la falta de dinero. Has estado peleando contra tu miedo. Y el miedo te enseñó a cerrar la mano. Robert sintió que las lágrimas subían sin permiso, y entonces, como si el universo hubiera elegido ese instante para ponerle un espejo real al alma, Robert miró su lata oxidada otra vez. La miró como un símbolo del puño, y por primera vez imaginó otra imagen, una mano abierta que no se defiende, una mano abierta que confía. Robert respiró, y con voz quebrada dijo, entonces, no se trata solo de guardar dinero, se trata de convertirme en alguien que lo pueda sostener y dejarlo fluir. La señora Schwartz asintió. Exactamente. Y en el silencio que siguió, Robert entendió algo más. No bastaba con escuchar, no bastaba con admirar la caja, el libro, el espejo, el sobre, la arcilla, el cajón. Tenía que hacerlo, tenía que practicar, tenía que encarnarlo. Porque la verdadera prosperidad no entra a una vida que solo escucha, entra a una vida que cambia. Robert se quedó mirando la mesa como si fuera un mapa, la caja de madera, el libro, el sobre rojo, la alcancía de arcilla, el espejo brillante. No eran objetos, eran decisiones. Y Robert entendió algo que nunca había entendido. Su vida financiera no estaba rota por falta de esfuerzo, sino por falta de intención. La señora Schwartz se puso de pie con calma, y su voz sonó como un martillo que no golpea, sino que endereza. Robert, si de verdad quieres que el Shefa fluya, no basta con entenderlo, tienes que practicarlo, tienes que encarnarlo. Robert tragó saliva. ¿Y si lo hago y no cambia nada? Ella lo miró con una paz que desarmaba cualquier excusa.
entonces por lo menos habrás dejado de vivir con desprecio por ti mismo. Y esa sola dignidad ya es una forma de prosperidad. Robert sintió que esas palabras lo atravesaban, porque él no solo había perdido dinero, había perdido algo peor, la fe en su propio futuro. La anciana tomó su bolso. Hoy no te voy a pedir que hagas todo perfecto, te voy a pedir que hagas un primer acto real. Robert levantó la mirada. ¿Cuál? Ella señaló la lata oxidada sin tocarla. Empieza por sacar tu dinero de ahí. No mañana. Hoy. Robert respiró hondo. Sus dedos temblaron un poco cuando tomó los billetes arrugados. Los alisó con la palma como quien alisa una herida. Y por primera vez, en vez de sentir vergüenza, sintió algo extraño. Respeto. La señora Schwartz asintió, satisfecha. Ese gesto pequeño es un idioma. Estás diciendo, esto importa. Yo importo. Y aquí, tú que escuchas esta historia, haz una pausa un segundo. Mira tu propio entorno. No te excuses, no te justifiques. Solo mira. ¿Dónde estás tratando tu dinero como si fuera algo sin valor? Si esta pregunta te está incomodando, déjalo en los comentarios con una frase sencilla. Hoy honro mi dinero. No es una frase para quedar bien, es una decisión puesta en voz alta. La señora Schwartz se acercó al espejo ya limpio y lo señaló. Hoy cuando termine el día, quiero que te mires ahí sin miedo, le dijo. Que te mires como un hombre que puede cambiar. Robert asintió. Los ojos se le humedecieron, pero no de derrota, de posibilidad. ¿Y el libro de mi madre? La anciana sonrió apenas. Hoy mismo lo sacas del cajón y colocas tu primer billete ahí, como quien coloca una semilla en tierra buena. Robert se quedó quieto, y de pronto el recuerdo de su madre no dolía igual. Era un recuerdo que podía sostenerlo. La señora Schwartz volvió a sentarse y habló con calma. Ahora escucha, cada lugar sagrado tiene un propósito. La caja te enseña hogar, el libro te enseña sabiduría, el espejo te enseña claridad, el sobre te enseña intención y elevación. La arcilla te enseña crecimiento desde la base, el cajón te enseña dignidad y la mano abierta te enseña flujo. Robert apretó la mandíbula. La mano abierta es lo más difícil. Sí, dijo ella, porque ahí muere el miedo. Robert miró sus billetes. Eran pocos, pero eran reales, y sintió cómo su mente intentaba defenderse. Si das, te faltará. Si sueltas, pierdes. Si abres la mano, te quedas vacío. La señora Schwartz pareció escuchar esos pensamientos sin que Robert dijera nada. El dinero que se estanca se pudre, repitió, y la prosperidad que se acapara se vuelve miedo, pero la prosperidad que se comparte se vuelve paz. Robert respiró hondo. ¿Y cómo empiezo a dar si apenas tengo? La anciana no se apuró. Empieza pequeño, pero empieza de verdad. Un acto que te duela un poco, pero que te haga sentir recto por dentro. Eso es tzedaká, justicia, postura, canal. Robert se quedó callado un momento. Luego dijo, casi en un susurro. Hoy vi a un trabajador afuera. Siempre lo veo al mediodía. Come pan solo. A veces ni eso. La señora Schwartz asintió. Ahí tienes tu primer acto. Robert tragó saliva. Su instinto gritaba no. Pero algo más profundo, algo nuevo, empezaba a crecer. La anciana se levantó y tomó el sobre rojo. Escribe tu intención, le dijo. No lo escribas con miedo, escríbelo con gratitud. Robert tomó la pluma con manos temblorosas. Miró el papel rojo como si fuera demasiado puro para él, y aún así escribió. Mi dinero es bendición, mi hogar es orden, mi mano está abierta. Gracias. Cuando terminó, respiró como si hubiera soltado un peso. La señora Schwartz sonrió. Eso es Hakarat Hatov, reconocer el bien. Y cuando reconoces el bien te reconoce. Tú que estás escuchando, si esta historia te está tocando, compártela con alguien que vive en ansiedad por dinero, con alguien que trabaja duro y aún así siente que se ahoga. A veces, una historia es la chispa que cambia una vida. Robert guardó el sobre con cuidado, como si acabara de guardar una promesa. Luego miró la caja de madera y el libro. Voy a hacerlo todo, dijo de pronto. No perfecto, pero real. La señora Schwartz lo miró con aprobación. Eso es.
real. Robert se levantó, caminó hacia la puerta. Ya no caminaba como alguien derrotado, sino como alguien que va a construir. Antes de salir, miró la lata oxidada por última vez, y no sintió odio. Sintió algo distinto, determinación. Abrió la puerta, y en el pasillo, con el sobre rojo en la mano y la decisión en el pecho, Robert entendió que el verdadero cambio no estaba en conseguir más dinero de golpe. El verdadero cambio estaba en algo mucho más profundo: dejar de vivir con la mano cerrada. El pasillo olía a humedad y a pintura vieja, pero Robert caminaba como si hubiera salido de una tormenta y por primera vez viera un camino. No llevaba mucho en los bolsillos, pero llevaba algo nuevo en el pecho: intención. Bajó las escaleras con el sobre rojo cuidadosamente doblado en la mano, como si fuera frágil. No por el papel, sino por lo que representaba, una promesa que ya no quería romperse a sí mismo. En la calle, el aire era frío. El mundo seguía igual. Los carros pasaban, la gente iba y venía. Las preocupaciones del mes seguían existiendo, pero Robert notó algo que no había notado antes. El miedo no mandaba tanto. No era que se hubiera ido, pero ya no estaba en el trono. A la vuelta de la esquina vio al trabajador, un hombre con chaleco reflectante, sentado en el borde de la acera, mirando su comida como quien mira una derrota. Un pedazo de pan seco, nada más. Robert se detuvo. Su cuerpo se tensó por reflejo. Su mente gritó: si das, te falta. Si das, no llegas. Si das, te hundes. Robert apretó el puño, y entonces se acordó de la frase como un golpe limpio: una mano cerrada no puede recibir. Respiró hondo y abrió la mano. Se acercó al hombre. «Buenos días», dijo Robert, sin saber por qué su voz sonó distinta. «¿Ya comió?» El hombre lo miró, confundido, con cansancio en los ojos. «No mucho, pero aquí vamos». Robert sintió el impulso de irse, de no meterse, de guardarlo poco, pero algo más profundo lo sostuvo. Sacó un billete. No era una fortuna, pero para Robert era una batalla. «Compre algo caliente», dijo, «por favor». El hombre parpadeó, como si no lo entendiera. No, señor, no hace falta». Robert negó con la cabeza. «Sí hace falta. Y también hace falta que yo aprenda a no vivir con miedo». El hombre tomó el billete con manos temblorosas y sin decir mucho bajó la mirada. Sus ojos se humedecieron. «Dios se lo pague», murmuró. Robert sintió un nudo en la garganta. No era orgullo, era algo más raro: alivio. Como si su pecho hubiera estado apretado por años y con ese gesto hubiera soltado una correa invisible. La señora Schwartz tenía razón. No se trataba del monto, se trataba de la postura. Robert siguió caminando, y mientras caminaba, pasó algo que lo dejó desconcertado. No se sintió vacío, se sintió ligero, como si el acto de dar no le quitara vida, sino que le devolviera aire. Tú que estás escuchando esto, detente un segundo y pregúntate con honestidad: ¿cuánto de tu vida financiera está dirigida por miedo? Si quieres, escríbelo en los comentarios con una frase sencilla: hoy elijo la mano abierta. Y si esta historia te está hablando de verdad, suscríbete y compártela con alguien que vive con el puño cerrado por necesidad o por terror, porque a veces una sola idea abre una puerta que llevaba años sellada. Robert volvió a casa. Cuando entró a la cocina, lo primero que vio fue la lata oxidada. Estaba ahí como un testigo viejo, pero ahora no le daba vergüenza, le daba un mensaje. Eso fue. Esto comienza. Fue hasta el cajón del cuarto. Sacó el libro de oraciones de su madre. No lo sacó como quien saca un objeto viejo. Lo sacó como quien saca una raíz. Lo puso sobre la mesa. Lo abrió con cuidado. Y entre las páginas, por primera vez en años, Robert sintió que la casa respiraba distinto. Tomó un billete. Lo alisó. Lo dobló con respeto. Lo colocó dentro. Y lo hizo con una frase que no había planeado, pero que le salió del alma. «Mamá, que aquí no falte lo necesario». Robert cerró el libro con suavidad. No lloró, solo se quedó quieto. Luego fue al espejo. Lo miró. Se vio. Y aunque la garganta se le apretó, dijo en voz alta, sintiéndose ridículo y valiente a la vez:
Merezco abundancia. Atraigo prosperidad. Mi dinero se multiplica. El espejo devolvió su imagen, ahora clara. Y esa claridad, aunque parezca pequeña, es peligrosa para la escasez. Robert guardó el sobre rojo en un lugar alto, como le dijo la señora Schwartz. Limpió bien el estante antes de ponerlo. No lo hizo perfecto, pero lo hizo real. Después miró su mesa y pensó en la caja de madera. Él era carpintero. Si había algo que podía crear con sus manos, era un hogar. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, fue al taller con un pedazo de cedro que había guardado para algo especial. No sabía para qué. Ahora sí. Mientras cortaba la madera, mientras lijaba, mientras sentía el aroma del cedro, Robert notó algo. No estaba construyendo una caja, estaba construyéndose a sí mismo. Cada golpe de lija era un pensamiento viejo cayéndose. No soy digno. Cada pulida era una mentira quitándose. Siempre me va mal. Cada esquina alineada era una nueva decisión. Voy a vivir con orden. Cuando la caja estuvo lista, la miró como si fuera un milagro simple. Luego buscó canela, laurel, un pequeño cristal barato. No importaba el precio, importaba el gesto. Colocó todo dentro y por primera vez en su vida guardó su dinero en un lugar que no olía a abandono. Guardó el dinero donde olía a hogar. Ese mismo día volvió a trabajar. Las horas fueron largas, como siempre, pero algo había cambiado. Robert ya no trabajaba solo para sobrevivir. Trabajaba como alguien que está levantando una vida nueva. Cuando el sol empezó a caer, Robert volvió a casa cansado, con el cuerpo pesado, pero con el corazón extrañamente en calma. Y fue en ese cansancio, en ese final de tarde, cuando sonó su teléfono. Un número desconocido. Robert dudó. Luego contestó. «¿Robert?», dijo una voz al otro lado. «Me dieron tu contacto. Necesito un trabajo grande, y me dijeron que tú eres el único que lo hace bien». Robert se quedó inmóvil. El aire pareció detenerse un segundo. No era dinero todavía, pero era una puerta. Y Robert, con la mano aún abierta por dentro, entendió algo sin que nadie se lo explicara. Cuando el miedo baja, las oportunidades empiezan a tocar la puerta. Robert apretó el teléfono contra la oreja, como si la voz pudiera evaporarse si no la sostenía. «Sí, soy Robert», respondió. «¿Qué tipo de trabajo necesita?». La voz al otro lado sonaba segura, apurada, como alguien acostumbrado a resolver. «Tengo una sala completa que quiero hacer a medida. Madera buena, diseño limpio. Me hablaron de tu trabajo. Dicen que lo que tú construyes dura». Robert tragó saliva. Miró la caja de cedro sobre la mesa, como si esa caja le estuviera recordando. «Sostén lo que llega con dignidad». «Puedo pasar mañana a ver el espacio», dijo Robert, intentando que su voz no temblara. «Perfecto. Y si todo sale bien, quiero que hagas también los gabinetes de mi oficina. Estoy remodelando». Robert sintió un latido fuerte en el pecho. Colgó y se quedó quieto. No era un milagro de película. No era dinero cayendo del cielo. Era algo más real. Una oportunidad concreta. Una puerta que, por algún motivo, se abrió justo cuando él había cambiado la postura interior. Se sentó despacio en la silla. El miedo quiso entrar corriendo. ¿Y si no sale? ¿Y si se cae? ¿Y si te ilusionas y luego te rompes? Pero Robert notó algo. El miedo ya no tenía el mismo poder, porque ahora había orden. Y el orden es un lenguaje que le habla directamente al Shefa. La mañana siguiente, Robert salió temprano. Antes de irse pasó por el espejo. Se miró, no como vanidad, sino como ancla. «Merezco abundancia», dijo en voz baja. «Mi mano está abierta». Luego abrió el libro de oraciones de su madre. Miró el billete dentro. Sintió una paz rara, como si la memoria de su madre lo acompañara. Fue a la cita. El cliente era un hombre que hablaba rápido, señalaba paredes, medía espacios, pedía calidad. Robert escuchó con atención, tomó medidas, sugirió soluciones. Y ahí se dio cuenta de algo. Él no era malo para el dinero. Él era malo para la relación con el dinero. Pero trabajando, él era bueno. Muy bueno. Cuando terminó, el cliente lo miró fijo. «¿Cuánto me cobra?». Robert dijo un número justo.
No barato por miedo, no inflado por inseguridad. Justo. El cliente asintió. Hágalo. Robert sintió que se le aflojaba el pecho. Al volver a casa, el sol estaba alto. El edificio seguía viejo, las paredes seguían descascaradas. Pero Robert ya no veía solo decadencia, veía posibilidad. Subió las escaleras y tocó la puerta de la señora Schwartz. Ella abrió con su calma de siempre. «Buenos días, Robert», dijo. «Te veo distinto». Robert soltó una risa corta, nerviosa, como quien no sabe cómo explicar lo que está pasando. «Me llamaron para un trabajo grande». La señora Schwartz asintió como si no fuera sorpresa. «¿Y cómo te sentiste cuando te llamaron?» Robert se quedó pensando. «Antes hubiera sentido pánico, pero esta vez sentí como si fuera normal, como si yo pudiera». La anciana sonrió. «Eso es prosperidad real. No solo que llegue el dinero, sino que tú tengas un corazón que no se desordena cuando llega». Robert bajó la mirada. Hice lo que me dijo. La caja, el libro, el espejo, el sobre rojo. Lo puse alto. Estoy buscando la alcancía de arcilla, pero... Ella levantó una mano con suavidad. «No corras, Robert. Esto no es una carrera. Es un entrenamiento. Pero dime, ¿qué hiciste con la mano abierta?» Robert tragó saliva. «Le di dinero a un hombre que no tenía para comer». La señora Schwartz lo miró con orgullo silencioso. «Eso es sedaká. Eso es justicia. Y eso sostiene el canal». Robert respiró hondo. «Sentí miedo, pero después sentí alivio». Ella asintió, porque el miedo se alimenta del puño cerrado y la paz se alimenta de la mano abierta. Robert miró hacia adentro del apartamento de la señora Schwartz. Vio orden, limpieza, dignidad. No lujo extravagante, dignidad. ¿De verdad esto cambia la vida?, preguntó casi como un niño. ¿O solo me estoy autosugestionando? La señora Schwartz no se ofendió, no lo regañó. Solo habló como alguien que conoce el corazón humano. Robert, esto cambia la vida porque cambia a la persona. Cuando tú te ordenas por dentro, empiezas a ver oportunidades que antes no veías. Empiezas a hablar diferente. Cobras diferente. Negocias diferente. Caminar diferente. Y el mundo responde. Robert asintió lentamente. La anciana se acercó un poco más y su voz se volvió seria. «Pero escúchame, hay algo que no debes olvidar. Si solo guardas dinero con honra, pero sigues viviendo sin gratitud, el canal se estrecha. Si solo trabajas, pero tu mano se vuelve avara, el flujo se corta». Robert tragó saliva. «Entonces, ¿la gratitud también es una práctica?» «Sí». La señora Schwartz levantó el sobre rojo como ejemplo. Escribes, agradeces, reconoces. Eso es Hakarat Hatov. Reconocer el bien para que el bien encuentre camino. Robert miró el sobre rojo en su propia mano que traía consigo. Pensó en lo que había escrito. Mi dinero es bendición, mi hogar es orden, mi mano está abierta. Gracias. Y por primera vez, esas palabras no le parecieron una ilusión, le parecieron una dirección. La señora Schwartz lo invitó a pasar. En su sala había una alcancía de cerámica, como ella dijo, un pequeño cerdito de barro lleno. Sobre una repisa, un sobre rojo. En un rincón, una caja de madera. Cerca, un espejo limpio que reflejaba luz. Todo hablaba el mismo idioma. Robert sintió una mezcla de admiración y decisión. «Quiero llegar a ese nivel», dijo. La anciana lo miró con ternura. «No quieres llegar, Robert, quieres caminarlo. Y ya empezaste». Robert respiró hondo. Y entonces la señora Schwartz lo miró con una firmeza especial, como si estuviera por decir algo que no era solo para él, sino para cualquiera que escuchara. «Ahora viene la parte más delicada», dijo. «Cuando empiece a entrar más dinero, tu viejo miedo va a intentar volver. Va a decirte, ahora sí, guarda, guarda, guarda». Y ahí se prueba si aprendiste o no. Robert sintió un escalofrío, porque supo que era verdad.
La anciana se acercó y puso una mano en su hombro. Robert, recuerda esto. El Shefa no se sostiene con tensión, se sostiene con confianza. Robert salió del apartamento con esa frase como un fuego suave en el pecho. Volvió a su cocina, miró la caja de cedro, miró el libro, miró el espejo, miró el sobre rojo arriba, y por primera vez en su vida no sintió que el dinero fuera un enemigo, sintió que era un socio. Pero todavía quedaba una prueba. Cuando empezaran a llegar los pagos, ¿qué haría Robert con lo que antes siempre se le escapaba? Esa noche, antes de dormir, el sonido de un mensaje entró en su teléfono. Era el cliente. Te adelanto una parte mañana para que compres materiales. Robert se quedó mirando la pantalla. Un adelanto. Dinero antes de terminar el trabajo. Robert sintió el impulso de apretarlo, de guardarlo, de protegerlo. Y ahí, justo ahí, la historia se puso seria. Porque el adelanto no era solo dinero. Era una prueba de si la mano abierta seguiría abierta. Robert no durmió de inmediato. Se quedó acostado mirando el techo, escuchando su propia respiración y el eco de ese mensaje en el teléfono como si fuera una campana. Te adelanto una parte mañana. Adelanto. Para muchos eso era normal. Para Robert era territorio desconocido. Su mente empezó a correr. Materiales, alquiler, comida, uniformes, deudas pequeñas escondidas como espinas. Y el miedo, el viejo miedo, intentando recuperar su silla. Ahora sí, guarda. Ahora sí, no sueltes nada. Ahora sí, no des. Robert apretó los dientes. Y entonces recordó la frase de la señora Schwartz como un clavo que sostiene una madera. El Shefa no se sostiene con tensión, se sostiene con confianza. Se levantó en silencio. Fue a la cocina. La casa estaba oscura, pero el reflejo del espejo limpio capturaba un poco de luz de la calle, como una mirada vigilante. Robert encendió una lámpara pequeña y miró la mesa, la caja de cedro, el libro de oraciones, la alcancía de arcilla que finalmente había conseguido en una tienda de artesanías esa tarde, el sobre rojo en el estante alto. Todo estaba ahí, y por primera vez Robert sintió que tenía un sistema, un orden, un camino. No perfecto, pero real. Abrió la caja de cedro. El aroma de la madera lo calmó. Ese olor le recordaba. Aquí crece. Aquí hay hogar. Se sentó y habló en voz baja, como si hablara con su vida, no con un objeto. Cuando llegue ese adelanto, no voy a correr, no voy a esconder, no voy a tratarlo como si fuera algo sucio que se va a ir. Tomó una hoja de papel, porque la prosperidad también necesita claridad. Escribió 3 líneas sencillas: materiales, alquiler y comida, ahorro y dar. Miró lo que había escrito. Se quedó quieto. Dar todavía le dolía, pero ahora el dolor no era pánico, era crecimiento. Robert respiró profundo. Yo no soy un pozo sin fondo, susurró. Soy un canal. Al día siguiente, el cliente cumplió. El adelanto llegó. Robert lo recibió con manos firmes, pero el corazón le golpeaba fuerte. Caminó a casa con el dinero guardado, no en el bolsillo sucio, no en la lata, sino en un sobre limpio, doblado, respetado. Entró a la cocina y antes de hacer cualquier cosa, se miró en el espejo. No como quien presume, como quien se verifica. Estoy en calma, dijo. Estoy en orden. Luego colocó el dinero sobre la mesa, lo alisó, lo contó, y por primera vez no sintió esa prisa de gástalo antes de que se vaya. Sintió responsabilidad. Abrió la caja de cedro y guardó una parte allí, con canela y laurel como testigos. Metió otro billete en el libro de oraciones de su madre, como si sembrara una segunda semilla. Guardó una porción en el sobre rojo, sellando su intención con gratitud. Y luego llegó el momento que le tensó el pecho. Dar. Robert se quedó mirando el dinero como si fuera un animal que podía morderlo. El miedo le susurró. No. Pero Robert ya conocía ese susurro. Era el mismo que lo había mantenido pobre por dentro. Tomó una pequeña cantidad. No fue grande, pero fue real. La colocó aparte y en voz baja dijo: esto es maaser. Esto es para mantener el flujo. No lo dijo como obligación, lo dijo como postura.
Ese mismo día pasó por la sinagoga del barrio. No era un lugar al que fuera mucho. Siempre pensó que solo se iba cuando uno tenía. Pero ahora entendía otra cosa. Uno va para aprender a sostener. Entró en silencio. El olor a madera y libros lo golpeó en el pecho. Se sintió pequeño, pero también se sintió en casa. Dejó la contribución. Nadie lo aplaudió, nadie lo vio, nadie le prometió nada. Y aún así, Robert salió con los hombros más livianos, como si hubiera soltado un peso invisible. Tú que estás escuchando esto, entiende algo. La mano abierta no es romanticismo. La mano abierta es disciplina espiritual. Es una decisión diaria. Si esta historia te está ayudando, deja un comentario con una frase simple. Mi mano permanece abierta. Suscríbete y compártelo, porque hay personas que trabajan duro y aún así viven ahogadas en miedo, y una sola idea puede salvarlos de años de angustia. Robert volvió al trabajo, compró materiales, cortó madera, lijó, ensambló, y mientras trabajaba, algo nuevo empezó a ocurrir. Clientes lo llamaban más rápido. Un vecino le pidió un arreglo. Una señora del edificio le encargó una mesa pequeña. No era fortuna repentina, era flujo, era movimiento, era Shefa entrando por donde antes estaba bloqueado. Pasaron las semanas. El trabajo grande avanzaba bien, y Robert, casi sin darse cuenta, empezó a vivir distinto. Ya no se quejaba al pagar, ya no sentía culpa al comprar comida, ya no miraba el dinero como una amenaza. Hasta que llegó el día en que terminó la sala completa. Entregó el trabajo. El cliente lo revisó, sonrió y le dio el pago final. Robert sostuvo el dinero, y en ese instante algo muy extraño pasó. No sintió pánico, sintió gratitud. Hakarat Hatov, reconocer el bien. Se fue a casa, guardó el dinero con orden, repartió con claridad, puso monedas en la alcancía con respeto, y antes de dormir, volvió al espejo. Se miró, y con una calma que no conocía dijo, no me falta, estoy siendo sostenido. El espejo devolvió su rostro, y ese rostro ya no era el de un hombre derrotado, era el de un hombre en construcción. Y lo más poderoso de todo fue esto. Robert empezó a notar que su hija lo miraba diferente, no porque hubiera más billetes, sino porque había menos miedo en la casa. Porque una casa donde se honra el dinero, también se honra la vida. Y esa paz era el primer verdadero lujo que Robert había tenido en décadas. Los días se hicieron semanas, y las semanas empezaron a parecerse a algo que Robert no conocía. Estabilidad. No porque el mundo se hubiera vuelto más fácil, sino porque él se había vuelto más claro. Seguía trabajando duro, sí. Seguía levantándose temprano, sí. Pero ahora había un cambio silencioso en su rutina. Cada vez que el dinero entraba, no entraba al caos. Entraba a un hogar, entraba a un sistema, entraba a una conciencia. La caja de cedro dejó de ser un objeto nuevo y se volvió un ritual. El libro de oraciones de su madre dejó de estar escondido y se volvió un lugar de fuerza. El espejo ya no era un vidrio cualquiera. Era un recordatorio diario de quién estaba decidiendo ser. El sobre rojo, arriba, sellado, se volvió una intención viva. La arcilla se llenaba poco a poco, moneda a moneda, como una planta que crece sin apuro. Y el cajón perfumado se volvió un símbolo de algo que Robert había olvidado por años: dignidad. Pero lo que más lo sorprendía era otra cosa: la mano abierta. Robert no se volvió rico de la noche a la mañana. Se volvió libre del pánico. Y esa libertad empezó a producir frutos. Empezaron a llegar encargos más grandes, recomendaciones, clientes que pagaban a tiempo, vecinos que antes ni lo miraban, ahora le preguntaban por trabajos a medida. Robert ya no mendigaba precio, ya no se achicaba. Decía lo justo y lo sostenía con firmeza. Y la casa cambió. Su hija ya no lo veía como un hombre tenso, a punto de estallar. Lo veía como un padre presente, un padre que podía comprar el uniforme sin resentimiento, un padre que podía decir sí sin sentir que se estaba muriendo por dentro. Una noche, mientras cenaban, su hija lo miró con inocencia y dijo: «Papá, ya no estás enojado todo el tiempo». Robert se quedó congelado, porque no era un comentario sobre dinero, era un comentario sobre el alma. Robert bajó la mirada, respiró hondo
y entendió que esa paz era el verdadero primer milagro. El dinero solo había seguido el camino que la paz abrió. Pasaron 3 meses. Una tarde, Robert terminó una caja de madera nueva. No era una caja cualquiera, era su mejor trabajo. Cedro aceitado, tallado con árboles y pájaros, lijado hasta brillar. Una caja que olía a bosque y a futuro. La sostuvo entre sus manos como quien sostiene un testimonio, y con el corazón apretado de gratitud, subió al 3er piso y tocó la puerta de la señora Schwartz. Ella abrió con su sonrisa de siempre, pero cuando vio la caja, sus ojos cambiaron. «Robert», susurró, «tú hiciste esto». Robert asintió. «El mejor trabajo que he hecho». La anciana lo dejó pasar. Robert colocó la caja sobre la mesa con reverencia, igual que ella había hecho aquella primera mañana. Y entonces, sin poder evitarlo, Robert empezó a hablar como si por fin hubiera encontrado palabras para toda su vida. Hice lo que me dijo. Todo. La caja con canela y laurel, el billete en el libro de mi madre, el dinero frente al espejo que limpié hasta verme claro, el sobre rojo, alto, con la intención escrita, la alcancía de arcilla, le hablo cada vez que paso, el billete guardado entre mi mejor camisa, y lo más difícil, señora. Schwartz. Robert tragó saliva. Di. La anciana lo miró sin parpadear. Robert continuó, con la voz quebrándose. Pagué el almuerzo de un trabajador que no tenía nada. Di una parte a la sinagoga, aunque yo mismo la necesitaba. Compré el uniforme de mi hija sin quejarme, sin hacerla sentir culpable, sin el veneno que antes me salía de adentro. Los ojos de Robert se llenaron de lágrimas, pero eran distintas. No eran de derrota, eran de liberación. Y no sé cómo explicarlo, dijo, pero el dinero empezó a llegar. Un cliente me pidió un juego de sala completo, otro me recomendó para una oficina. Esta semana pagué el alquiler por adelantado, compré comida sin contar cada centavo y abrí una cuenta de ahorros real. Robert se rió, como quien no cree lo que está diciendo. «Una cuenta de ahorros, señora Schwartz. Yo nunca había tenido eso». La anciana lo escuchaba como una madre escucha a un hijo que vuelve a nacer. Robert bajó la voz. «Pero lo más importante es que ya no tengo miedo. El dinero ya no es mi enemigo, es mi socio, y yo lo trato con el respeto que se merece». La señora Schwartz se acercó y lo abrazó fuerte, sin decir nada por un instante. Luego, con voz suave, le susurró. «Aprendiste, Robert, no solo con la cabeza, aprendiste con las manos y con el corazón». Robert respiró hondo, apretando los ojos para que no se le cayeran más lágrimas. Y entonces la señora Schwartz dijo algo que Robert no esperaba, algo que lo dejó quieto, como si de pronto el camino se abriera hacia una responsabilidad más grande. «Ahora tu misión es enseñar». Robert se separó un poco, confundido. «¿Enseñar?». Ella asintió. «Porque la prosperidad que se acapara se pudre, y la prosperidad que se comparte se multiplica. La sabiduría es como una vela. Cuando enciendes otra, tu llama no disminuye, brilla más». Robert se quedó mirando la caja que él había hecho. Se dio cuenta de que esa caja no era solo un regalo. Era un símbolo de que él ya no era el mismo hombre que guardaba billetes arrugados en una lata oxidada. Y tú, que estás escuchando esta historia, detente un segundo, respira y mírate alrededor, con honestidad. ¿Dónde estás guardando tu dinero hoy? ¿Y qué está diciendo ese lugar sobre ti? Si esta historia te está moviendo algo por dentro, deja un comentario con una frase simple. Yo también puedo cambiar. Suscríbete y compártela con alguien que vive con ese nudo en el estómago. Porque a veces lo único que falta es una chispa de conciencia para que el Shefa encuentre entrada. Robert se quedó en silencio, pero la pregunta ya estaba sembrada en su interior. No era solo cómo guardar dinero, era algo más grande. ¿Qué tipo de hombre iba a ser ahora con lo que había aprendido? Robert bajó las escaleras del 3er piso con la caja aún en la mente y la frase de la señora Schwartz clavada en el pecho. Ahora tu misión es enseñar. Al principio esa idea le pareció demasiado grande. ¿Enseñar qué? ¿A quién? Si hace unos meses él era el hombre de la lata oxidada, el hombre del miedo, el hombre que contaba billetes arrugados como quien cuenta derrotas. Pero esa noche, cuando entró a su casa, vio a su hija dormida, con el uniforme nuevo doblado en una silla.
y entendió algo simple. La prosperidad no era solo dinero, era el ambiente que se respiraba en casa. Y eso sí se podía compartir. A la mañana siguiente, Robert abrió el cajón perfumado, tocó su mejor camisa, sintió la lavanda y sin pensarlo demasiado, dobló un billete limpio y lo colocó entre la tela, con calma. Luego fue a la caja de cedro, la abrió, el aroma lo abrazó. Después tomó el libro de oraciones de su madre, pasó una página con cuidado y vio el billete entre las hojas como una promesa silenciosa. Miró el espejo y esta vez no dijo afirmaciones por obligación, las dijo porque las necesitaba. Merezco abundancia y no le tengo miedo. Cuando salió al pasillo, se encontró con el vecino del segundo piso, un hombre llamado Daniel, que siempre tenía la misma cara, cansancio y presión. Tenía hijos, tenía deudas, tenía esa mirada de quien vive corriendo detrás del mes. Daniel lo miró y soltó un suspiro largo. «Hermano, ¿tú cómo haces?», dijo. «Te veo distinto. Antes estabas igual que yo y ahora, no sé, hasta caminas diferente». Robert sintió un golpe suave en el pecho. Era el momento. Sin escenario, sin discurso, sin grandilocuencia, solo una pregunta directa. Robert lo miró con honestidad. «Yo no gané la lotería», respondió. «Yo cambié la forma en que trato el dinero. Cambié el lugar donde lo pongo y lo que creo cuando lo toco». Daniel frunció el ceño, escéptico. «¿Cómo así?». Robert dudó un segundo. El viejo Robert se hubiera quedado callado por miedo a verse ridículo. Pero el nuevo Robert ya había aprendido algo. La vergüenza también bloquea. «Si tienes 5 minutos, pasa por mi cocina», dijo Robert. «Te muestro algo». Daniel entró, y cuando vio la lata oxidada a un lado, miró a Robert como diciendo, «Yo tengo una igual, solo que escondida». Robert no la escondió, la dejó ahí, como testigo. Luego puso la caja de cedro sobre la mesa. «Este fue mi primer cambio», dijo. «Yo guardaba mi dinero como si fuera basura, y un día entendí que si trato mi dinero como basura, mi vida se siente como basura. Así de simple». Abrió la caja. Daniel olió la madera. «Huele bien», dijo casi sin querer. «Huele a hogar», respondió Robert. «Y eso es lo que yo quería que mi dinero sintiera. Hogar, no miedo». Después tomó el libro de oraciones. «Aquí guardo un billete», le explicó. «No porque el papel sea mágico, porque esto me recuerda que el sustento y la sabiduría van juntos, que no vivo solo para pagar, vivo para estar en paz». Daniel lo miraba como si estuviera viendo algo raro pero real. Robert señaló el espejo brillante. «Eso lo tenía sucio por años. Lo limpié y cada mañana me miro y me hablo diferente, porque yo me hablaba mal, y después me preguntaba por qué todo me salía mal». Daniel tragó saliva. «Yo también me hablo mal», admitió. Robert asintió. «Eso es parte del problema. La escasez empieza en la mente». Robert sacó el sobre rojo del estante alto. Daniel abrió los ojos. «Aquí escribí una intención, y agradezco, 3 veces, porque la gratitud abre puertas. Hakarat Hatov, reconocer el bien». Daniel se rascó la nuca. «Pero, ¿y si uno agradece y sigue igual?». Robert respiró hondo. «Agradecer no es negar la realidad, es dejar de vivir en guerra con la realidad. Cuando yo agradecí, dejé de apretar el pecho. Y cuando dejé de apretar, vi oportunidades». Robert puso la alcancía de arcilla sobre la mesa. «Esto es para lo pequeño, para entrenar el respeto. Yo antes despreciaba monedas, ahora las guardo como semillas». Daniel miró todo, y luego miró la mesa como si le faltara una pieza. «¿Y lo de dar?». Robert bajó la mirada un segundo. «Lo más difícil», dijo, «porque ahí se revela si uno confía o no». Daniel soltó una risa amarga. «Yo no confío, yo vivo con miedo». Robert lo miró con firmeza tranquila. «Yo también vivía así, hasta que entendí que una mano cerrada no puede recibir. Empecé a dar aunque me temblara el pulso. Eso es tzedaká, justicia. No caridad, justicia. Y maaser, apartar una parte para mantener el flujo». Daniel se quedó en silencio, y en ese silencio, Robert vio algo en el rostro del vecino. No era fe ciega,
era cansancio de sufrir. Daniel habló bajito. Yo guardo mi dinero en una bolsa plástica, debajo del fregadero. Robert no se rió, solo asintió, con respeto. Yo lo guardaba peor, dijo, en una lata oxidada. Pero mira, si yo pude cambiar, tú también. Daniel respiró hondo. ¿Y si empiezo hoy? Robert sintió un calor en el pecho. Empieza hoy, no perfecto, real. Daniel se quedó mirando la caja de cedro como si fuera algo más que madera, como si fuera un símbolo de que todavía se podía construir futuro. Y tú que estás escuchando esta historia, quizá no eres Robert, quizá eres Daniel. Quizá estás cansado, quizá trabajas duro y aún así sientes que el mes te muerde. Si algo de esto te está tocando, deja una frase sencilla en los comentarios. Hoy empiezo real. Suscríbete y compártelo con alguien que vive con el nudo en el estómago, porque a veces el primer paso es simplemente ver el problema con claridad. Robert acompañó a Daniel hasta la puerta, y cuando Daniel se fue, Robert se quedó un momento en silencio, mirando su cocina, porque ahora entendía algo más profundo. Enseñar no era hacer un discurso. Enseñar era mostrar, con hechos, que el miedo se puede desarmar. Pero también sintió algo que lo inquietó. Una pregunta que apareció como sombra. ¿Y si el dinero empieza a llegar de verdad? ¿Y yo me vuelvo a cerrar? La pregunta se le quedó pegada como astilla. ¿Y si el dinero empieza a llegar de verdad? ¿Y yo me vuelvo a cerrar? Robert intentó sacudírsela, pero no pudo, porque él se conocía. Sabía lo fácil que era volver a lo viejo. Sabía que el miedo no se muere, se esconde, espera, y cuando ve una oportunidad, regresa con otra máscara. Esa noche, Robert se quedó sentado frente a su caja de cedro. La abrió. Olió la madera. Miró los billetes doblados con cuidado. Se veía orden, se veía respeto. Pero lo que Robert estaba mirando en realidad era su propio corazón. «No quiero volver a ser el de la lata», susurró. «No quiero». El silencio de la casa le respondió con una verdad incómoda. El cambio no se prueba cuando falta, se prueba cuando hay. A la mañana siguiente, mientras Robert cargaba tablas en el taller, recibió una llamada. Era el cliente del trabajo grande. «Robert», dijo la voz, «me gustó tanto cómo quedó la sala que quiero otra cosa. Tengo un amigo que está remodelando un local comercial. Quiere que tú lo hagas. Te va a pagar bien». Robert se quedó quieto. «Te va a pagar bien». Esas palabras sonaron como una bendición y como una amenaza al mismo tiempo, porque en la mente de Robert, pagar bien significaba otra cosa. Significaba que el miedo iba a intentar volver con todo. Robert colgó y se quedó mirando sus manos. Manos de carpintero. Manos que ahora sabían construir cajas, pero también manos que podían cerrar un puño. Ese mismo día, al regresar a casa, encontró a su hija en la mesa haciendo tareas. Ella lo miró con una sonrisa pequeña. «Papá», dijo, «hoy me fue bien en la escuela». Robert le acarició la cabeza y sintió una gratitud limpia. Y ahí, justo ahí, entendió algo. Si volvía a cerrarse, no solo iba a perder dinero, iba a perder esa paz. Antes de cenar, Robert se miró en el espejo. No para repetir frases como fórmula, sino para detectar su interior. «Hoy tengo miedo», admitió. «Pero no mando yo por miedo. Yo mando con intención». Fue a la repisa alta y tomó el sobre rojo. Lo sostuvo un momento. Escribió una línea nueva, breve. «Cuando llegue más, mi corazón seguirá abierto». Luego abrió el libro de oraciones de su madre. Pasó la página donde estaba el billete y dejó otro, no por cantidad, sino por continuidad, como quien planta otra semilla para que la raíz no se seque. Después se sentó frente a la caja de cedro y con un lápiz anotó en una hoja: ahorro para construir seguridad real, responsabilidades sin resentimiento, dar para que el flujo no muera. Robert leyó dar y sintió la resistencia. La resistencia no era lógica, era emocional. Era la voz vieja diciendo: no sueltes, no confíes, guarda, protege. Robert apretó la hoja. Y entonces recordó algo que la señora Schwartz le había dicho sin decirlo directamente. La prosperidad no es solo entrada, es circulación. Robert salió un momento al pasillo y bajó al primer piso. Allí vio al encargado del edificio,
un hombre mayor que siempre estaba arreglando tuberías con herramientas gastadas. Ese día se veía preocupado. ¿Todo bien?, preguntó Robert. El hombre suspiró. Se me dañó el carro, y sin carro no puedo ir al otro trabajo. Estoy viendo cómo resuelvo. Robert sintió el miedo intentando gritar dentro de él. Ese dinero es para ti. Ese dinero lo necesitas. Ahora que viene más, no des nada. Robert respiró y tomó la decisión sin dejar que la mente lo aplastara. Sacó un billete, no enorme, pero significativo. Tome, dijo, para que lo arregle. No me lo agradezca tanto, solo resuelva. El hombre lo miró como si no lo creyera. Robert levantó una mano. Yo sé lo que es sentir que todo te cae encima. El hombre apretó el billete con fuerza. Dios te lo multiplique, murmuró. Robert subió de nuevo, y al entrar a su casa, algo dentro de él se acomodó. No había perdido, no se había vaciado, se había alineado. Tú que estás escuchando esto, entiende algo. El miedo no solo aparece cuando falta, el miedo también aparece cuando empieza a haber. Porque hay una voz que dice, ahora sí, no sueltes nunca más. Si esa voz te suena familiar, deja un comentario con esta frase. No vuelvo a cerrarme. Y si conoces a alguien que está empezando a levantar cabeza, compártelo con esa persona. Porque a veces el mayor peligro no es la pobreza, es volver al miedo cuando llega la oportunidad. Suscríbete si quieres más historias como esta. Esa misma semana, Robert fue a conocer el local comercial. Era grande. Era serio. Era un trabajo que nunca le habían ofrecido antes. El nuevo cliente lo miró y le dijo, quiero que lo hagas tú. Y quiero que empecemos ya. Te voy a dar un adelanto hoy mismo. Robert sintió el corazón golpeándole fuerte. Otra vez. Pero esta vez no fue el mismo golpe de antes. Esta vez fue un golpe que decía, ahora se prueba si aprendiste. El cliente sacó un sobre con dinero. Robert lo recibió con respeto. No lo apretó como si fuera a escaparse. No lo escondió como si fuera vergonzoso. No lo trató como si fuera peligroso. Lo sostuvo como quien sostiene una responsabilidad sagrada. Regresó a casa. Subió las escaleras en silencio. Al entrar, hizo lo primero que ya era su nuevo lenguaje. Miró el espejo. Se vio y notó algo. El miedo seguía ahí. Pero había algo más grande encima del miedo. Claridad. Robert respiró hondo, colocó el sobre la mesa y se quedó mirándolo con calma. Porque ahora venía el momento más delicado. No el de gastar, no el de trabajar, sino el de decidir, con ese dinero en la mesa, si su vida iba a seguir siendo un río o volvería a convertirse en pantano. Robert se quedó frente a la mesa como si estuviera frente a un río. El sobre con el adelanto estaba ahí, pesado, real. Y por primera vez entendió que el dinero no solo trae posibilidades, también trae tentaciones. La tentación de volver al puño. La tentación de decir, ahora sí, esto es mío. Ahora sí, nadie me lo quita. La tentación de endurecerse. Robert apoyó ambas manos sobre la mesa, respiró hondo y dejó que el silencio le hablara. Miró la caja de cedro, miró el libro de oraciones, miró la arcilla, miró el espejo que lo devolvía claro, y se dijo por dentro, sin dramatismo, como quien decide un camino. No voy a construir prosperidad con miedo. Abrió el sobre con calma, alisó los billetes, los contó, y su cuerpo hizo algo que antes no sabía hacer. No corrió. Tomó una hoja, como ya era costumbre, y escribió 3 columnas con letras simples. 1. Responsabilidades. 2. Crecimiento. 3. Dar. Se quedó mirando la tercera. Dar. El miedo volvió a susurrar, más fino, más inteligente. Ahora que por fin estás levantando, no te arriesgues. Ahora sí necesitas guardar. Ahora sí no seas tonto. Robert tragó saliva, y entonces levantó la vista hacia el espejo. Se vio, y notó algo. El hombre en el reflejo ya no era el mismo. Ese hombre había pagado un almuerzo sin esperar nada. Ese hombre había dado, aunque le temblaran las manos. Ese hombre había descubierto que la paz vale más que apretar. Robert habló en voz baja, como si se lo dijera al miedo en la cara. Yo no doy porque me sobra. Doy porque no quiero volver a ser esclavo del pánico.
separó una parte pequeña, real, intencional. Maaser, susurró, flujo. No lo apartó con rabia, lo apartó con gratitud. Y antes de guardar el resto, hizo algo que la vieja versión de Robert jamás habría hecho. Agradeció. No por ser positivo, sino para reconocer que el bien había tocado su puerta. Gracias, dijo. Gracias por el trabajo. Gracias por el pan. Gracias por la oportunidad. Gracias por la calma. Hakarat Hatov. Reconocer el bien para que el bien encuentre espacio. Luego guardó el dinero como correspondía. Una parte fue a la caja de cedro, con la canela y el laurel como testigos silenciosos. Otra parte fue al sobre rojo, sellando su intención. Una parte fue al libro de oraciones, como si el sustento se acostara a dormir entre palabras de fe. Una parte fue a la arcilla, moneda a moneda, como semillas. Y cuando terminó, Robert se quedó quieto, sorprendido por algo que no sabía explicar. El dinero seguía siendo dinero, pero ya no era veneno en la casa. Esa misma tarde, Daniel, el vecino del segundo piso, tocó su puerta. Venía con el rostro cambiado, como quien trae vergüenza en un bolsillo. «Robert», dijo, «hice lo que me dijiste». Robert lo miró. «¿Qué hiciste?» Daniel levantó una pequeña caja de madera, sencilla, sin lujo, pero limpia. En su mano traía un billete doblado, alisado como si por primera vez lo respetara. «Saqué el dinero de debajo del fregadero», confesó. «Lo puse aquí, y limpié el espejo, y, no sé, me sentí raro». Robert sonrió con una ternura que antes no tenía. «Raro porque estás rompiendo un hábito viejo». Daniel bajó la voz. «Y hoy me llamaron de un trabajo extra». Robert lo miró en silencio, no para venderle una idea, sino porque entendió algo profundo. Cuando uno deja de vivir como pantano, el río empieza a moverse. Daniel tragó saliva. ¿Esto es el Shefa? Robert respiró hondo. Yo no sé explicarlo con palabras grandes. Solo sé esto. Cuando honras lo que tienes, deja de escaparse como agua. Y cuando tu mano se abre, algo se abre también en tu vida. Daniel asintió, y antes de irse dijo, «Gracias por no guardarte lo que aprendiste». Robert cerró la puerta despacio y se quedó un segundo apoyado contra la madera, porque ahí estaba la clave que la señora Schwartz le había dado. La prosperidad que se acapara, se pudre. La prosperidad que se comparte, se multiplica. Robert fue a la ventana. Miró la calle, vio gente corriendo, apretando la vida, viviendo con el pecho tenso. Y por primera vez sintió algo nuevo. No superioridad, responsabilidad. Volvió a su mesa y miró la lata oxidada que aún conservaba en una esquina, como recordatorio de lo que no quería repetir. La miró sin odio, y entendió que la lata no era el enemigo. El enemigo había sido siempre el mismo, el miedo. Robert tomó la lata, la levantó y por primera vez la vio como lo que era, un símbolo del pasado, una señal de una conciencia que ya no quería habitar. La dejó en el piso, vacía, inútil, y se acercó a la caja de cedro. Puso la mano sobre la tapa, respiró y se dijo, «Aquí no se vive con escasez, aquí se vive con honra». Tú que estás siguiendo esta historia, hazte esta pregunta con absoluta honestidad. ¿Dónde guardas tu dinero hoy? ¿Y qué emoción vive alrededor de ese lugar? Si algo de esto te está despertando, deja un comentario diciendo, «Honro lo que tengo». Suscríbete y compártelo con alguien que vive corriendo detrás del mes, porque esta no es solo una historia de dinero, es una historia de libertad. Robert se quedó mirando el espejo una última vez antes de dormir y notó algo que lo dejó en silencio. Ya no se veía como un hombre que sobrevive, se veía como un hombre que está aprendiendo a sostener. Y en ese reflejo claro, con la casa en calma y el dinero en orden, Robert sintió una certeza tranquila. La verdadera prosperidad no entra a una vida perfecta, entra a una vida que, por fin, decide ser un río. Pasaron más semanas, y el río siguió fluyendo. No porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque Robert ya no vivía como pantano.
Ya no retenía por pánico, ya no escondía por vergüenza, ya no gastaba por impulso, ya no se castigaba por existir. Ahora el dinero entraba y encontraba orden, y donde hay orden, hay paz. Y donde hay paz, el Shefa no se topa con paredes. Una tarde de sábado, Robert estaba en el taller puliendo una mesa cuando escuchó voces en el pasillo del edificio. Risas cortas, conversaciones tensas sobre cuentas, alquiler, precios, la vida de siempre. Daniel subió con 2 vecinos más. Robert dijo, «Ellos quieren ver lo que me mostraste». Porque no sé cómo explicarlo, pero desde que moví mi dinero de ese lugar horrible, me siento distinto y hasta me salió un trabajo. Robert los miró y sintió un peso nuevo, el peso de ser testimonio. Los dejó pasar. En la cocina, sobre la mesa, estaban los símbolos que habían cambiado su vida. La caja de cedro, el libro de oraciones abierto, el espejo limpio, la alcancía de arcilla, el sobre rojo, alto, sellado. Uno de los vecinos, un hombre de manos agrietadas, miró la caja. ¿De verdad tú crees que eso cambia algo? Robert no se ofendió. Sonrió con calma. Yo no creía, respondió. Yo estaba desesperado. Y un día entendí que mi desesperación era parte del problema, que yo trataba el dinero como si fuera basura, y vivía como si mi vida valiera poco. Los hombres se quedaron callados. Robert tomó la lata oxidada que aún guardaba en un rincón, vacía. Esto era mi vida, dijo. No por la lata, por lo que representaba. Caos, descuido, escasez en la mente. Luego puso la lata de lado y con un gesto distinto abrió la caja de cedro. Esto es otra cosa. Es decir, aquí hay hogar, aquí hay honra. Los vecinos olieron la madera como si ese aroma fuera una evidencia. Robert señaló el libro. Aquí pongo un billete para recordar que la sabiduría sostiene el sustento, que no soy una bestia trabajando sin sentido, que hay un orden más alto. Luego se acercó al espejo. Esto lo tenía sucio por años, como mi mirada hacia mí mismo. Lo limpié y empecé a hablarme diferente, porque yo me maldecía a diario sin darme cuenta. Un silencio profundo llenó la cocina. Robert miró a los hombres y dijo con voz firme, «Los 7 lugares no son trucos, son entrenamiento. Te enseñan a salir de la mentalidad de me falta y entrar en la mentalidad de administrador. Y si quieres que el Shefa fluya, tienes que volverte un recipiente digno». Daniel asintió como quien ya lo había vivido. Robert levantó la alcancía de arcilla. Esto es para honrar lo pequeño, porque quien honra lo pequeño puede sostener lo grande. Después miró hacia arriba, al lugar alto donde guardaba el sobre rojo. Esto es intención, gratitud, elevación, hakarat hatov, reconocer el bien. Los hombres se miraron entre ellos. Uno de ellos tragó saliva. ¿Y lo de dar?, preguntó. Eso es lo que más me cuesta. Robert se quedó quieto un instante, sintiendo la verdad de esa pregunta. A mí también me costó, dijo, porque yo vivía con el puño cerrado, pero aprendí algo. Una mano cerrada no recibe. Dar no es caridad para sentirte bueno. Dar es justicia, sedaká. Es decir, yo no soy dueño absoluto, soy canal. Y maaser, apartar una parte, es mantener el río vivo. Los vecinos bajaron la mirada. No era vergüenza, era reconocimiento, era ver su propia vida. Robert habló más bajo. Desde que empecé a hacer esto, llegó trabajo, sí, pero lo más grande fue otra cosa. Se fue el nudo del estómago. Yo antes vivía apretado, ahora vivo con paz. Y en ese momento, su hija apareció en la puerta de la cocina, con una sonrisa tranquila. «Papá, ¿ya comemos?» Robert la miró y sintió un golpe de gratitud que casi lo derriba, porque ahí estaba la prueba de todo. No era solo dinero, era el ambiente de la casa, era el rostro de su hija sin miedo. Robert volvió a mirar a los hombres. Si yo pude cambiar, ustedes también. No perfecto, real. Empiecen por lo primero. Saquen su dinero de donde lo han tenido escondido como basura. Denle un lugar digno. Y luego sostengan el flujo con gratitud y mano abierta. Los hombres asintieron lentamente, como quien toma una decisión que no se grita,
pero se siente. Tú que estás escuchando esta historia, detente un segundo y hazte la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Tu dinero vive en orden o vive escondido en el caos? Si quieres comprometerte, deja un comentario con una frase simple. Soy un río, no un pantano. Suscríbete y comparte esto con alguien que trabaja duro y aún así vive con el pecho apretado. Porque a veces el primer milagro no es que llegue más, es que se vaya el miedo. Esa noche, cuando todos se fueron, Robert se quedó solo en la cocina. Miró el espejo, se vio, y por primera vez entendió algo con una claridad que le dio escalofrío. La prosperidad no se trata de tener más, se trata de ser una persona capaz de sostener sin miedo, de administrar con honra y de fluir con justicia. Robert apagó la luz, y en la oscuridad, con la casa en paz, se quedó con una última pregunta ardiendo suave en el corazón. Una pregunta que ahora no era para él solamente, sino para cualquiera que escuchara. ¿Dónde guardas tu dinero? ¿Y qué clase de vida estás construyendo? ¿Dónde guardas tu dinero? No como idea general, no como teoría. ¿Dónde exactamente? ¿En una billetera rota con papeles viejos? ¿En un cajón donde se mezcla con basura y recibos? ¿En una bolsa plástica, escondido como si fuera vergüenza? ¿En el bolsillo de un pantalón sucio, olvidado hasta que desaparece? Porque el lugar donde guardas tu dinero habla. Habla de tu estado interior. Habla de tu relación con la abundancia. Habla de si vives como víctima o como administrador. Robert pensaba que su problema era simple. No gano suficiente. Y sí, el trabajo importa. El esfuerzo importa. La responsabilidad importa. Pero Robert descubrió algo más profundo. La prosperidad no comienza en la cantidad que entra. Comienza en la honra con la que sostienes lo que ya tienes. La lata oxidada no solo guardaba billetes, guardaba una mentalidad. Escasez, descuido, prisa, vergüenza, miedo. Y el miedo siempre cobra intereses invisibles. La señora Schwartz no le enseñó trucos, le enseñó postura, le enseñó orden, le enseñó intención, le enseñó un concepto que Robert no pudo olvidar. Shefa, el flujo divino de abundancia. Ese flujo no entra donde todo está sucio, roto, desordenado, sin respeto. No porque el universo castigue, sino porque el caos bloquea y la honra abre. Y por eso, Robert aprendió a mover su dinero a 7 lugares sagrados, que son, en realidad, 7 entrenamientos del alma. Caja de madera aromática con intención, un hogar digno para tu dinero. Libro de sabiduría. Dinero que se rodea de conciencia de suficiencia. Espejo limpio, claridad, reflejo, afirmación diaria y unidad con tu prosperidad. Sobre rojo sellado con intención. Elevar, escribir, agradecer, sostener el número 7 como plenitud. Recipiente de arcilla o cerámica. Tierra, crecimiento, respeto por lo pequeño. Cajón con ropa limpia y perfumada. Dignidad, belleza, orden, Hidur Mitzvah aplicado a tu vida. La mano abierta que da, el lugar más poderoso, porque el dinero en movimiento vuelve como río. Y detrás de todo eso, 3 principios que se convirtieron en columna. Hakarat Hatov, gratitud que abre puertas. Maaser, apartar una parte para sostener el flujo. Sedaká, dar como justicia, no como espectáculo. Robert no se transformó porque apareció magia. Se transformó porque cambió la forma en que se paraba frente a la vida. De puño cerrado, a mano abierta. De caos, a orden. De escasez, a administración. De miedo, a confianza. Y lo más importante, el dinero dejó de ser su enemigo. Se volvió un socio. Pero escucha esto con atención. Esta historia no es sobre Robert, es sobre ti. Porque si hoy tú decides cambiar el lugar donde guardas tu dinero, en realidad estás diciendo algo más grande. Mi vida merece respeto. Mi hogar merece orden. Yo merezco paz. Yo soy un canal, no un pantano. Haz una revisión honesta. ¿Tu dinero vive en un lugar digno? ¿Tu dinero vive con intención? ¿Tu dinero vive con gratitud? ¿Tu dinero está en movimiento, justo, o está estancado por miedo? Y si quieres hacer el cambio, empieza simple, hoy mismo. Saca tu dinero del caos, dóblalo con respeto, alízalo, dale hogar, ponlo cerca de sabiduría, limpia el espejo, escribe una intención y agradece. Siembra en arcilla,
Pon un billete entre lo mejor que tienes y abre la mano, aunque sea con un acto pequeño, real, justo, porque la mano abierta nunca está vacía. Y cuando tu mano se abre, no solo dejas pasar dinero, dejas pasar paz, dejas pasar oportunidades, dejas pasar el shefa. Si esta historia te dejó algo, escribe ahora mismo en los comentarios: honro mi dinero. Suscríbete para más historias que transforman vidas y compártela con alguien que vive con ese nudo en el estómago, porque nadie merece pasar años trabajando duro y sintiéndose derrotado. Que lo divino bendiga tu camino hacia la verdadera abundancia, paz, propósito, dignidad, libertad y generosidad. Que tu hogar se convierta en un santuario de prosperidad. Que tus manos estén siempre abiertas para dar y para recibir.